Capítulo 2. La adoración como un estilo de vida. ¿Qué tan amplio es el concepto bíblico de adoración? ¿Y qué tan precisa es la percepción que usted tiene de esta? La adoración es a la vida cristiana como el timón al barco, como el motor al carro. Es el centro, el elemento más esencial. La adoración no puede aislarse o quedar relegada a un lugar solamente, a un momento o a un segmento de nuestras vidas. No podemos agradecer y alabar a Dios verbalmente mientras existimos con vidas llenas de egoísmo y carnalidad. Esta clase de esfuerzo para adorar es una perversión. Los actos de adoración auténticos deben ser producto del desbordamiento de una vida de adoración. En el Salmo 45, verso 1, David dice: «En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor». La palabra hebrea para agitar significa salirse y, en cierto sentido, esto es realmente la adoración. El corazón es tan avivado por la justicia y el amor que, en sentido figurado, alcanza el punto de ebullición. La alabanza es el punto de efervescencia de un corazón que hierve. Se puede comparar con lo experimentado por los discípulos camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas capítulo 24, verso 32. Cuando Dios aviva el corazón con justicia y amor, la consecuencia es una vida de alabanza que hierve. Es la expresión más verdadera de la adoración. ¿Qué es la adoración? Esta es una definición sencilla de adoración: honor y veneración dirigida hacia Dios. No necesitamos iniciar con una explicación más detallada que esta. Mientras estudiemos el concepto de adoración a partir de la palabra de Dios, dicha definición se irá enriqueciendo. El Nuevo Testamento emplea varias palabras para adoración. Particularmente, hay dos de ellas que son altamente significativas. La primera es proskuneo, un término usado comúnmente que significa besar la mano o inclinarse ante. Es la palabra para adoración que relaciona adoración con humildad. La segunda palabra es latreuo, la cual sugiere reconocimiento del honor o rendir homenaje. Los dos términos implican la acción de dar, ya que la adoración es dar algo a Dios. La palabra latina de la que surge nuestra palabra en español es adorare, que está ligada al concepto de dignidad. La adoración es reconocerle a Dios su dignidad o declarar y afirmar su valor supremo. Cuando hablamos de adoración, nos referimos a algo que nosotros le damos a Dios. El cristianismo moderno, en cambio, parece estar comprometido con la idea de que Dios debería darnos a nosotros. De hecho, Dios nos da en abundancia, pero necesitamos entender el equilibrio de esa verdad. Fuimos creados para dar honor y adoración a Dios.
Este deseo apasionado y desinteresado de dar a Dios es la esencia y el corazón de la adoración. Primero, empieza con el ofrecimiento de nosotros mismos, después de nuestras actitudes y por último de nuestras posesiones, ya que la adoración es un estilo de vida. La adoración en 3 dimensiones. Un objetivo esencial usado muy a menudo en el Nuevo Testamento para describir actos apropiados de adoración es la palabra aceptable. Hay por lo menos 3 categorías de adoración aceptable en la Escritura. La dimensión externa. Primero, la adoración puede reflejarse en la forma en la que nosotros comportamos con otros. En Romanos capítulo 14, verso 18 dice: el que de esta manera sirve, la truello, a Cristo, agrada a Dios. ¿Cuál es una ofrenda aceptable para Dios? El concepto lo muestra. Ser sensible ante la necesidad del hermano más débil. El versículo 13 dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. En otras palabras, un acto de adoración aceptable es tratar a nuestros hermanos cristianos con la sensibilidad adecuada. Esto honra a Dios, quien nos creó y nos ama. Esto refleja la compasión y el cuidado de Dios. En Romanos capítulo 15, verso 16, da a entender que el evangelismo es una forma de adoración aceptable. Pablo escribe que se le dio una gracia especial para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, al ministrar como sacerdote del Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Los gentiles que habían sido ganados para Cristo en su ministerio se habían convertido en una ofrenda agradable para Dios. Además, ellos mismos se habían vuelto adoradores. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, Pablo le agradece a los filipenses por una cantidad de dinero que le regalaron para ayudarlo en su ministerio. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda agradable, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí, la adoración aceptable se describe como aquella que se da a quienes están en necesidad. Esto glorifica a Dios, pues demostramos su amor. Entonces, la adoración puede expresarse al compartir amor con los hermanos creyentes, al compartir el Evangelio con los que no creen y al satisfacer las necesidades físicas de las personas. Podemos resumirlo en una palabra: la adoración aceptable es dar, es amor que comparte. La dimensión interna. Una segunda categoría de adoración implica nuestra conducta personal. En Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
y comprueben lo que agrada al Señor. La palabra agradar viene de un vocablo griego que significa aceptable. En este contexto se refiere a la bondad, la justicia y la verdad, y nos indica claramente que hacer el bien es un acto aceptable de adoración a Dios. Pablo inicia en 1 Timoteo capítulo 2, exhortando a los cristianos a orar por aquellos que tienen una posición de autoridad, con el fin de que los creyentes puedan llevar vidas tranquilas en santidad y dignidad. Observe con cuidado que las palabras finales del versículo 2 dicen santidad y dignidad. El versículo 3 continúa diciendo, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Entonces, compartir es un acto de adoración y es el efecto de la adoración en la vida de otros. Hacer el bien también es un acto de adoración, sumado al efecto que esto produce en nuestras propias vidas. Hay otra relación que también se afecta por la genuina adoración, nuestra relación con Dios. La dimensión vertical. Esta tercera categoría, la cual se resume maravillosamente como adoración, se describe en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. El versículo 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Cuando vemos la adoración desde la perspectiva de Dios, descubrimos que se trata de agradecimiento y alabanza. Con el versículo 16, el pasaje incluye las tres categorías de la adoración. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Alabar a Dios, hacer el bien y compartir con otros son actos de adoración legítimos que están en las Escrituras. Esto involucra al concepto de adoración en cada actividad y relación de la vida humana. Como las Escrituras están dedicadas al tema de la adoración de principio a fin, el creyente debería dedicarse a la actividad de la adoración, siendo dominado por un deseo de usar cada momento de su vida para entregarse a sí mismo a hacer el bien, compartir y alabar a Dios. Adoración en cada área de la vida. Nuestra definición de adoración se enriquece cuando comprendemos que la verdadera adoración afecta cada área de nuestra vida. Estamos aquí para honrar y adorar a Dios en todo. Pablo hace una declaración poderosa en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, acerca del concepto de la adoración en cada área de la vida. Sus palabras siguen lo que, posiblemente, es la exposición teológica más grandiosa en toda la Escritura. Aquellos primeros 11 capítulos de Romanos son un tratado monumental que nos lleva desde la ira de Dios hasta la redención del hombre. Es el plan de Dios para Israel y la Iglesia. Todos los temas de la teología de la redención se encuentran allí y, como respuesta a ello, encontramos las tan conocidas palabras de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo tanto,
Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios se refieren a lo que Pablo describió en los primeros 11 capítulos. Tratan el tema del trabajo misericordioso de Dios a nuestro favor. A través de estos 11 capítulos de doctrina, Pablo define la vida cristiana y todos sus beneficios. Ahora dice que nuestra única respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho por nosotros y el punto de inicio de la adoración espiritual y aceptable es presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo. En Primera de Pedro reitera la misma verdad esencial. En el capítulo 1, Pedro hace una declaración completa y brillante de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Observe la respuesta en el capítulo 2, versículo 5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El argumento de Pedro es idéntico al de Pablo, ya que Dios ha hecho todo esto por nosotros. Debemos ocuparnos de ofrecer sacrificios de adoración espirituales que sean aceptables. Otro pasaje del Nuevo Testamento que es paralelo a Romanos 12, versos 1 y 2 es en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. En el versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, de nuevo habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. La palabra es una forma de latruello, como a Él le agrada, con temor reverente. Nuestra respuesta a Dios, que incluye todo, nuestra prioridad principal y la única actividad que importa, es la adoración pura y aceptable. El orden de las prioridades. En repetidas ocasiones, la palabra de Dios confirma la prioridad absoluta de la adoración. En Hebreos 11 presenta una lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento. El primero de la lista es Abel. En su vida hace eco una palabra: adoración. El tema dominante en la historia de Abel es que él era un verdadero adorador. Adoró de acuerdo a la voluntad de Dios
y él aceptó su ofrenda. Esto es todo lo que sabemos de su vida. La segunda persona en Hebreos 11 es Enoc, quien también puede identificarse con una sola palabra: caminar. Enoc caminó con Dios, vivió una vida dedicada, fiel y santa. Un día caminó de la tierra al cielo. El tercero de la lista es Noé. Cuando pensamos en Noé, la palabra que se nos viene a la mente es trabajar. Invirtió 120 años construyendo el arca. Eso es trabajo, el trabajo de la fe. Hay un orden en Hebreos 11 que va más allá del orden cronológico. Es un orden de prioridades. Primero viene adorar, después caminar, luego trabajar. Es el mismo orden que Dios en la distribución del campamento de Israel alrededor del tabernáculo. Más allá estaban los levitas, cuya función era servir. Las posiciones mostraban que la adoración era la actividad central y el servicio era secundario. Se estableció el mismo orden para la ley. Moisés estableció edades específicas como requisitos para distinguirnos para distintos ministerios. Según Números capítulo 1, versículo 3, un israelita joven podía servir como soldado cuando tenía 20 años. En Números capítulo 8, versículo 24, nos dice que un levita podía empezar a trabajar en el tabernáculo cuando tenía 25 años. Pero Números capítulo 4, versículo 3 dice que para ser sacerdotes y dirigir al pueblo en adoración, un hombre tenía que tener entre 30 y 50 años. La razón es simple. Dirigir la adoración demanda el nivel más alto de madurez, ya que la adoración, al ser la prioridad principal en el orden divino, adquiere mayor importancia. Vemos el mismo orden de prioridades en las actividades de los ángeles. En Isaías 6, el profeta describe su visión. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son una clase de seres angelicales relacionados con la presencia de Dios. Resulta particularmente interesante observar que de sus 6 alas, 4 están relacionadas con la adoración y solo 2 con el servicio. Cubren sus pies para proteger la santidad de Dios. Cubren sus caras porque no pueden mirar su gloria. Con las alas restantes son capaces de volar y cuidar de cualquier actividad que requiera su servicio. El ministerio de la adoración debe mantenerse en perspectiva. A.B. Gibbs dijo acertadamente que el ministerio desciende del Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo mediante un instrumento humano.
La adoración se inicia en el instrumento humano y asciende por el poder del Espíritu Santo, por medio del Hijo, hasta el Padre. En el Antiguo Testamento, el profeta, quien era un ministro de la palabra de Dios, hablaba de parte de Dios al pueblo. El sacerdote, quien dirigía la adoración, hablaba de parte del pueblo a Dios. La adoración es el equilibrio perfecto para el ministerio, pero el orden de prioridad empieza con la adoración, no con el ministerio. En Lucas 10 narra la conocida visita de Jesús a María y a Marta. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Versículos del 38 al 42. La adoración es el elemento esencial y principal, y el servicio es un corolario maravilloso y necesario de la adoración. Esta es la central en la voluntad de Dios. Es el grandioso requisito indispensable de toda la experiencia del cristiano. Jesús enseñó una lección similar, de nuevo en la casa de Marta y María. Lázaro, el hermano a quien Jesús había levantado de los muertos, estaba allí. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan capítulo 12, versículos del 2 al 8. Lo que María hizo fue muy humilde. El cabello de una mujer es su gloria, y los pies de un hombre, sucios por el polvo o el barro de los caminos, no son la gloria de nadie. Usar un argumento tan costoso, el equivalente al salario de un año, parecía un derroche increíble para los pragmáticos. Observe esto en Judas, pero Jesús los reprende por su actitud. El acto de María era adoración sincera
y Jesús la elogia porque ella ha entendido cuál es la prioridad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Trágicamente la adoración se ha perdido en gran parte entre toda la actividad que hace la iglesia. Hace unos años leí un relato en un periódico acerca de un grupo cristiano de un suburbio pudiente de Boston. Los anfitriones habían abierto las puertas de su suntuosa casa a los amigos y familiares, quienes se habían reunido a celebrar el nacimiento del primogénito. Mientras el grupo circulaba por ahí y las personas pasaban un tiempo maravilloso comiendo, bebiendo, celebrando y disfrutando, alguien dijo: «Por cierto, ¿dónde está el bebé?». El corazón de la madre saltó e instantáneamente abandonó la sala y corrió rápidamente a la habitación principal, donde había dejado al bebé durmiendo en medio de la inmensa cama. El bebé estaba muerto, se había ahogado por los abrigos de los invitados. A menudo pienso que en este evento, y lo relaciono con la forma en la que el Señor Jesucristo es tratado por su propia iglesia. Supuestamente estamos ocupados celebrando, cuando en realidad Él es ahogado por los abrigos de los invitados. Tenemos muchas actividades y poca adoración. Somos grandes en el ministerio y pequeños en la adoración. Somos desastrosamente pragmáticos y egoístas. Todo lo que queremos saber es sobre aquello que funcione para nosotros. Queremos fórmulas y trucos y de alguna forma durante el proceso dejamos de lado aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Somos demasiado Martas y poco Marías. Estamos tan profundamente afianzados en el hacer que olvidamos el ser. Estamos programados e informados, planeados y ocupados, y despreciamos la adoración. Tenemos nuestras funciones, nuestras propagandas, nuestros objetivos, nuestra orientación hacia el éxito. Somos conscientes de los números y de nuestros esfuerzos tradicionales e incluso caprichosos. Sin embargo, se nos escapa la adoración espiritual, verdadera y muy a menudo aceptable. Hace años, A.W. Tozer llamó a la adoración la joya perdida de la iglesia. Si todavía estuviera con nosotros, estoy seguro de que reiteraría su afirmación sin dudar. 350,000 iglesias en Norteamérica poseen $8 billones destinados a ofrecer facilidades para adorar a Dios. Pero, ¿qué tan verdadera es la adoración que se ofrece? Un distinguido explorador estaba haciendo una caminata por la jungla amazónica. Los hombres de una tribu llevaban las cargas pesadas y él los conducía con gran vigor para recorrer el terreno rápidamente. Al final, el tercer día descansaron y cuando llegó la mañana y era tiempo de emprender la marcha de nuevo, los nativos se sentaron sobre sus cargas. El explorador hizo lo que pudo para levantarlos y moverlos, pero no los hizo cambiar de opinión. Finalmente, el jefe le dijo: «Mi amigo, van a descansar hasta que sus almas recuperen los cuerpos». Desearía
que esto sucediera en la iglesia. La adoración, como la palabra de Dios la presenta, es interna, sacrificial, activa y productiva. No se parece en nada al concepto de adoración del mundo y debe ser a su manera, ya que es la única forma de adoración que Dios reconoce. La forma más pura de adoración es aquella que asciende hasta Dios como incienso dulce, la que se expresa continuamente en cada aspecto de nuestras vidas al compartir con otros, hacer buenas obras y ofrecer alabanza a Dios. Esa es la clase de adoración que Dios desea. Es adoración en el sentido más profundo y espiritual.